no se sabe otra cosa. Dice que es un tío. Porque si fuera casado no con 200 palos. Yo no me di cuenta, pero me dijeron que tenía un error geográfico. Hola, hola, hola. Buen día. ¿Cuándo te sientes? El infiltrado. Qué alivio que yo vi la presentación y Oscar no fue mi presentación. Sí, voy a pedir el pase a cruzar.
años están todos despiertos. Yo cuando llego a la oficina la única que está así es Susana, pero... Sí, yo... Mira que nos activaron el... 4 minutos. Está buena esa. ¿Qué buscaste la cámara también? Sonríe que lo estamos filmando. ¿Quién? Hola, buenos días. Mastro me manda a decirle feliz octubre para todos. Obviamente es una cosa que Mastro se fijó que era el 1 de octubre. Los números están ahí. Y bueno, y obviamente bienvenidos al evento y a esta charla, levantarse tempranito. Un poco la dinámica de esta charla es como históricamente lo es. Ustedes son los protagonistas. Hacen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias y bueno, nosotros tratamos de responder. Primero nos presentamos rápidamente. Bueno, yo soy Gastón Milano y estoy un poco gerenciando el equipo de desarrollo. Pasamos. Yo soy Gustavo Brown, estoy en el especificador. Eugenio García, yo estoy gerenciando los equipos de Flow, Query y Portal. Jorge Mastro Pietro, estoy en el GX Server. José Lamas, también con GX Server.
Buen día, mi nombre es Cristian Itamuso y estoy en el ambiente de desarrollo, en particular en la parte de los editores. Buen día, mi nombre es Federico Asato y estoy en el equipo de desarrollo también en la parte de arquitectura de GeneXus, ayudando a arreglar temas de build, performance y bueno, lo que va sucediendo por ahí. Buenas, me llamo Juan Andrés Diana y formo parte del equipo de desarrollo de Android. Buenos días, mi nombre es Gustavo Martínez y estoy en GXQuery. Hola, yo soy Marcos Crespino y trabajo en el generador de iOS. Yo soy Guillermo Pasquero, trabajo en el generador de iOS. Buen día, mi caso es un poco particular porque yo formo parte del equipo de soporte. Buen día, me llamo Nicolás Cardelino y trabajo con el generador web. Buen día, mi nombre es Gonzalo Fernández, trabajo en GXFlow y GXQuery. Buen día, yo Daniel Mariño y trabajo en el equipo de desarrollo de GXPortal. Buen día, mi nombre es Óscar Fabricio y trabajo en el equipo de GXServer. Hola, buen día. Daniel Méndez, trabajo en los generadores web. Mi nombre es Ana Marta y estoy en la parte del ambiente de desarrollo de GeneXus. Buen día, yo soy Alejandro Silva, trabajo en el área de generadores. Buenos días, mi nombre es Fabián Itamuso y trabajo en el generador iOS. Hola, soy Ignacio Roqueta, estoy trabajando con el generador Java. Hola, Sebastián Gómez, trabajo con los generadores Windows. Y nosotros tratamos de contestar. Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Romeu de ACE. Vi que últimamente están haciendo hincapié con el tema de seguridad de las aplicaciones web. Entonces yo instalé el User Control, lo corrí sobre la KB que tenemos y una cosa que me llamó la atención es que muchas de las pattern. ¿No sería una contradicción que la misma herramienta esté generando un problema de seguridad? El random de un user, ¿cuál es el export Excel y debe ser la herramienta que tenemos para la seguridad, para el análisis de seguridad. ¿Cuál? Pasale, a ver, capaz que pasarle el micrófono ahí. A ver, realmente yo no sé. A ver. Te referís al export Excel que genera el pattern workbook, ¿verdad? Claro, cuando vos generas con pattern, te genera el export para cualquier cosa que vos generas con pattern, te las puedes bajar a una planilla Excel. Sí, hay que revisarlo. Eso trabaja con la instrucción, el comando random. Perfecto. Pero por otro lado, la herramienta que chequea la seguridad dice que eso está mal. Perfecto, hay que Entonces, Sí, pues, si es así, hay que mirarlo. Digamos, tenemos que mirarlo. Sí, porque justamente me llamó la atención que la mayoría de los problemas que largó la planilla del control de seguridad era el tema del uso de la instrucción random. Sí, de acuerdo. Hay que arreglarlo. Sí, hay que verlo, la verdad. No lo tenía. Bueno, te lo dejo como, claro como sugerencia. Sí, hay gente de soporte anotando esas cosas, lo vamos a... Gracias. Sí. ¿Qué es el random?
Hola, Enrique Almeida de Uruguay. Quería preguntarles cuál es la perspectiva con el tema de los objetos módulos. Yo lo he sentido, digamos, en cuanto a que lo que tienen es como, bueno, este es el primer intento, este es el primer enfoque al problema, pero me parece que ya, bueno, vamos en Upgrade 2, ya deberíamos tener algo que fuera usable, digamos, algo que empiece a servir para algo, porque me parece que es un objeto que está llamado a influir en muchas partes del ciclo de desarrollo, tanto en lo que es entender la base de conocimiento, después el deploy también para tareas de varias cosas. Me parece que ustedes tienen una percepción de cómo vamos a usar el módulo y nosotros tenemos deseos de usarlo de alguna otra forma. Creo que sería bueno, no sé, hacer algún tipo de taller o algo de eso para tratar de acercar las dos partes, para acelerar el trámite de eso. Sí, a ver, creo lo que estamos de acuerdo que va a ser importante. Yo, digamos, lo uso personalmente, lo uso bastante. Hemos encontrado cosas, algunas las hemos arreglado en el Upgrade 2, encontramos algunas cosas. Yo lo estoy usando, sé que capaz que el tema, si quiere, más grande que queda pendiente con módulos es con Windows, ¿no? Que ya nos ha pasado que estás, una de las cosas que decimos, bueno, vamos a reorganizar las cosas y tenés cosas con Windows y bueno, ahí se complican un poco las cosas y sin duda que sí, que el acercamiento, sin duda, que lo podemos hacer y lo podemos ejecutar. Tenemos escritas algunas cosas y sí, lo último que quisiéramos es hacer una cosa que nos convence a nosotros y no le convence a los usuarios, digamos, eso está claro. En particular, digamos, en algunos proyectos lo estamos usando. De hecho, algunos lo han usado. Obviamente que no son todos los casos iguales y queremos conocer todos los casos. Sí, dalo por hecho que podemos armar algo con varias empresas. Eventualmente podemos hacer algo también remoto para que otras empresas del exterior participen. ¿Y cuáles son las expectativas? Nosotros sí, tenemos escritas varias algunas cosas que sí, que convocamos en su momento a varias empresas y que creo que estabas, que ahí sí tenemos escritas cosas que no, lamentablemente no hemos hecho. Creemos que en que hay cosas que sí hay. Lo que nos cuesta meter muchas veces cosas en la Evolution es el tema de desestabilizar, porque todavía en realidad estábamos estabilizando muchas de las cosas. El primer tema que queremos encarar para Evolution 3, es el tema de Windows. Cómo lograr que toda la parte de organización, digamos, de comprender la base de conocimiento. Yo realmente dentro de la base de conocimiento hecha con módulos, las entiendo mucho mejor, ¿tá? Y además realmente ordena totalmente la base de conocimiento cuando vos mirás los diagramas de módulos y ves la interrelación, los públicos, los privados. El solo hecho de modularizar en ese para nosotros es muy importante. Creo que lo es también para la comunidad, creo que ahí supongo que estamos de acuerdo. Después sí, vamos a ver, digamos, nosotros detectamos que muchas cosas se solucionan con módulos. Muchas de las cosas, un conjunto de problemas que hay alrededor de cómo hoy creamos la base de conocimiento, cómo incluimos nuevas funcionalidades, etcétera, creo que va a ir por el lado de los módulos y otras cosas alrededor del lenguaje. Pero los módulos estamos de acuerdo. Esperemos que la tecnología nos dé un respiro para poder hacer muchas cosas que queremos. Bien, gracias. Y la segunda y última. Las navegaciones de los objetos es parte del conocimiento que tiene de la aplicación. Hoy se guardan como un archivo de texto, un XML que además de todo no queda ni bien formado ni nada, digamos. Digamos, queda como un ciudadano de segunda clase ahí abajo interno, ¿no? ¿No sería bueno poder tenerla un poco más visibles, un poco más manejables? Por ejemplo, poder ver la navegación que tenía un objeto en una revisión anterior, poder comparar dos navegaciones desde el mismo IDE, poder ver errores y warnings que tenían los objetos anteriormente, ese tipo de cosas. Poder guardar historia de ese tipo de información es valiosa para los que estamos desarrollando. Sí, totalmente de acuerdo que es útil, digamos. Sí, o sea, tenemos todos los componentes separados para poder hacerlo, incluso he escrito algunas cosas también en su momento. Ustedes tienen alguna cosa también, capaz que nos podemos juntar. Sí. Armin.
Perdón, porque es una pregunta a Enrique. ¿Eso lo precisás mientras estás desarrollando o estás pensando ya como alguien que está haciendo deploys? Enrique, a vos es una pregunta para vos. No, yo digamos, a ver, si yo hago un determinado cambio y me interesa saber cómo afectó eso a otro objeto, digamos, hago una organización y quiero saber cómo afectó a otro objeto X, y sé que la navegación cambió porque me lo regeneró, pero ya no sé cómo estaba antes a cómo está ahora, por ejemplo. Claro. ¿Me explico? Yo cambio agrego una transacción nueva, hago el build all y veo que se me regenera un objeto que no fue el que yo cambié. Quiero saber cómo estaba antes, por ejemplo, y ahí cómo está ahora, y eso ya, ahí en ese momento ya no lo puedo hacer. ¿Me explico? Ese tipo de cosas, en base de conocimientos grandes, es bastante preocupante y a veces no te das cuenta qué es lo que estás cambiando. Sí, quería agregar solamente al tema este de las navegaciones. Tenemos nosotros una tabla dentro de la base de conocimiento de la KB que fue pensado originalmente también justamente para guardar este tipo de información, o sea, las navegaciones que puede tener un objeto en el tiempo, digamos. Tenemos una dificultad ahí, es que eventualmente una misma revisión de un objeto puede llegar a tener distintas navegaciones en distintos momentos por depender de otros objetos que cambian, o porque depende de alguna tabla que después cambia la estructura. Y por tener más de un generador también, digamos. Puede llegar a tener más de una navegación simultáneamente por tener que generarse más de un generador. Sí, también. Para el caso de los generadores lo tenemos contemplado, pero para un mismo generador y una misma revisión de un objeto, tener dos navegaciones en este momento no lo tenemos resuelto. Pero bueno, es algo que podemos ir estudiando. Claro, tendríamos que guardarlo no con relación a la revisión del objeto, sino con relación a cierta reorganización, es decir, por hitos que no dependan de la revisión del objeto. Pero incluso estaría interesante, estaba pensando también incluso tener esa trazabilidad a través de Xserver también, poder, cuando estás analizando la historia de una versión de una KB, también poder ver ese tipo de información. Yo me adhiero a lo que dice Enrique. A mí me ha pasado de hacer un rebuild all, encontrar unos cuantos problemas y por X motivo tener que dejarlo para verlo más adelante. Cuando yo cierro el IDE, perdí todos esos errores, perdí todas esas navegaciones, perdí todo lo que se había generado. Sí. Entonces, me gustaría que eso quede y que yo vuelva a entrar y vuelva a poder mirar todos los errores que tenía y poder analizarlo en cualquier momento y no depender de cuando termina el rebuild all y no poder cerrar la KB para poder ver todos esos errores que tenía. Igual sí, en particular los errores y los warnings están quedando, ahora no me acuerdo de qué versión entró esto, creo que es Evolution 3, Evolution 3 seguro. Hay una nueva tool window que es una error list donde quedan y se salvan estos errores. La pestaña que dice el Last Navigation. No. Es una tool window aparte. Es una nueva. Que se llama Error List y ahí quedan salvados todos los objetos y si uno cierra la KB y la vuelve a abrir, esa mantiene el estado, digamos, de los errores y warning de la última. Es exactamente para ese caso tuyo que la gente perdía, o sea, mandaba a especificar, tenía errores y después decía, bueno, me fui o salí de la base de conocimiento, no sé qué, o especifiqué otro y se me perdían los errores. Guarda la navegación, pero sí el error y el warning. Es un paso, digamos. En eso ahí queríamos hacer también que desde ahí se arreglaran, o sea, que pudieras arreglar automáticamente si se sabe que hay un error de índice, que hiciera, por ejemplo, crear ese índice, que lo pudieras crear de ahí, etcétera, etcétera. Hemos hecho algunas cosas, no lo hemos incluido, pero si bueno, te dice error, le faltaría este índice para optimizar, vos podés crearlo o no, si querés ahí no verlo más o querés agregar ese índice que no tengas que ir a la tabla, sino que te lo agregue GeneXus automáticamente. O sea, para cada uno de los errores tener eso es otra de las cosas que queremos hacer para mejorar un poco la experiencia. Lo mismo desde la navegación, ¿no? De error tanto, bueno, que lo puedas arreglar desde ahí. Hola, buen día. Soy Gabriel Medina, de Argentina, Río Cuarto. Quería hacerle una preguntita quiero aportar con respecto a lo que dijo Enrique, que justamente una de las cosas que se pierde con la base de conocimiento es cuando uno exporta, pierde la historia de los cambios que ha ido haciendo. Nosotros teníamos un método de ir anotando en el source de cada objeto quién lo había tocado, cuánto tiempo le había llevado, qué fecha, etcétera,
Y con esto que apareció el history, nosotros confiamos en que ahí se iba a quedar, y cuando uno exporta se pierde el history del objeto. Cuando consolida la nueva, importa la nueva KB, se perdió toda su historia. No sé si se me entiende en el punto. Esa sería una cosa, que sería bueno guardarlo. La otra cosa que quería preguntar y sugerir es si no se pueden mejorar los viewers con respecto de HTML, o sea, de cómo va a quedar el producto final una vez que uno modifica un web panel, una transacción o lo que sea, que se ve muy mal, digamos, más ahora, más lejos de la realidad, cuando tienen el nuevo form, que está buenísimo, pero que no muestra cómo va a quedar el objeto final. Y que si no se pudiera ahí poner, por ejemplo, lo que tiene el Chrome o alguna cosa, que un viewer que nos mostrara realmente cómo va a ser. Ya hay templates de, por ejemplo, WordPress Plus o por ejemplo, Descartes desde hace bastante tiempo, que mostraba realmente cómo iba a quedar la pantalla en el final, y eso ahorra mucho tiempo. Y me asustó Gastón Milano cuando me dijo ayer que eso no tenía ningún valor, que en realidad los viewers es una especie de pérdida de tiempo, y en realidad si no, uno trabaja ciegas, nada más. Bueno, me encanta la pregunta esa. En realidad, me encanta porque no le va a contestar yo, después le va a contestar. Se habían puesto de acuerdo. No, habían puesto de acuerdo. Para la primera parte, lo del export. Por el tema del versionado y el export, eventualmente lo que podríamos hacer es una extensión que te exporte todas las revisiones de ese objeto. Lo que sería un poco complicado garantizar que eso lo vas a poder importar en la otra KB, porque esas revisiones anteriores pueden llegar a depender de otras revisiones de objetos que digamos, tal vez no se están exportando, tal vez objetos que dejaron de existir o lo que sea. Después, por el tema de la mejor visualización, Cristian hizo una tool window en la Evolution 3, en la cual, para los forms abstractos sobre todo, pero también sirve para los forms normales, los regulares, en la cual podés ir viendo cómo va a quedar la pantalla cuando la ejecutes. Pero de todas formas te invito a que vengas después a mi presentación, en donde vamos a ver algunas mejoras que también estamos trabajando para mejorar el ciclo de prototipación y ver cuál es el efecto de un cambio. Y lo otro, para agregar que en esa necesidad de trazabilidad de los cambios, de qué hice, cuándo, digamos, algo que te aporta mucho es el trabajar con GeneXus Server, porque justamente está pensado para eso. Es decir, tú en tu KB local propia puedes estar haciendo varios cambios, estar llevando ese registro de qué es lo que hiciste, pero en lugar de luego hacer un export, lo que haces es un commit en el que justamente tienes para poner el comentario de qué es lo que estás poniendo y demás. Luego, en la versión centralizada que te administra el GX Server, justamente lo que tienes es una muy buena visión de qué cambió, quién lo cambió, en qué momento, qué otros objetos cambiaron, cuál fue el cambio específico en cada objeto. Es decir, tienes una trazabilidad completa. Digo, yendo más allá incluso de lo que tú decías, está pensado por ese lado. Yo defendiendo un poco a Gastón, eso que te dijo, de que no sirven los turbinos a veces. Gracias. El problema de esos turbinos es que no tienen datos, ¿no? O sea, entonces lo que te muestran nunca va a ser exacto lo que va a ser el producto final. Entonces lo que estamos tratando es de mostrar en el browser lo que va a quedar. Y bueno, y ahí sí van a ser iguales. Y bueno, a ver si te digo que vayas a la charla de que va a dar más detalles. Hola, buenos días. Gabriel Martínez de Fobacat de Mar del Plata, Argentina. Con el tema de los módulos, no estuve probándolos, estuve nada más que viendo los videos de introducción, y me parece que ustedes estaban diciendo que era para unir KBs. O sea, tener varias KB adentro del mismo, adentro de una KB, unir varias KB. Nosotros tenemos varias KB, más cerca, tenemos varias KB, pero todas apuntan a un diferente data store. El módulo no maneja el data store sobre el que está trabajando, ¿o sí? No. Entonces, en realidad lo que se estarían juntando serían diferentes módulos. O sea, sería modularizar la KB que existe. Claro, a ver, hoy, digamos,
ese es el paso de unir, digamos, y que, por ejemplo, en un módulo yo pueda exponerlo como un módulo externo en otra base de conocimiento, lo puedo traer, o sea, hay varios escenarios para módulos, ¿no? Es decir, uno de esos escenarios es la integración de lo que hizo, por ejemplo, la gente de .exe es tener varias bases de conocimiento y quería integrarlas en una, pero que todas apuntaban al mismo data store y, digamos, quería hacer una reorganización, digamos, de esas dos bases de conocimiento en una. Entonces, tenían los mismos nombres, pila de cosas, entonces las puso en dos, se empezaron a poner en módulos separados al principio, lo cual permitía que tuvieran mismos nombres, y ahí se fue haciendo toda una reorganización de esas bases de conocimiento. Ese es un caso, digamos, en el cual lo usaron. Es esas cosas que decía Enrique, capaz que no lo pensamos para eso, lo usaron así y funciona perfecto. El otro caso es, que creemos que va a ser útil, es que, bueno, yo tengo varias bases de conocimiento y las quiero integrar, pero no quiero las quiero integrar desde el punto de vista lógico, pero no desde el punto de vista físico, ¿tá? De hecho, físicamente algunas cosas apuntan a un lugar y otras a otro. Entonces, un módulo va a tener interfaces de datos, interfaces de servicios, diferentes formas de interfaces, y eso quisiéramos que cuando lo integro en una base de conocimiento, eso no sea un overhead de tener que regenerar todos esos objetos, etcétera, sino que lo único que se importa es como, si se quiere, la interfaz, tanto de datos como de servicios y de los objetos públicos para ser usados, pero, digamos, con un soporte ya de binarios o lo que sea, para que en la KB que estoy integrando no tenga overhead. De hecho, entonces esa interfaz de datos que estoy integrando acá puede pasar que esté yendo a otro data source o al mismo data source de esta base de conocimiento. Eso va a ser una cosa que voy a tener, que vamos a permitir configurar en el momento cuando esté exportando eventualmente el módulo que quiero traer, ¿no? Es decir, exportando quizás o importando, luego eventualmente hay cosas que las puedo querer cambiar cuando estoy integrando ese mismo módulo en diferentes bases de conocimiento. O sea, porque lo voy a traer para acá y ese va a tener configuración, que en este caso es una, eventualmente cuando lo integro en otro módulo va a pedirme información para integrarlo en otros datos, que son diferentes data sources, etc. O sea, todavía el caso ese de decir, bueno, si quiero integrar en una base de conocimiento o reorganizar todo dentro de una base de conocimiento, varias, integrar, lo puedo hacer hoy. Lo que no puedo traer es como las interfaces y traerlo sin que me moleste en la base de conocimientos actual. Por ejemplo, el caso canónico podría ser el GAM, ¿no? El GeneXus Asset Manager, que en definitiva es una base de conocimiento. ¿tá? Nosotros exportamos interfaces y hoy las consolidamos cuando lo usan y genera cierto overhead. Hoy, bueno, ese overhead que se genera no lo queremos mejorar. Y bueno, por ahí un poco va el camino, pero hoy, digamos, el caso que tenés de tener dos data sources, o sea, lo podés tener después, traer y poner en la misma base de conocimiento dos data sources y decir, pero no es la forma final en la que va a quedar la cosa. Por eso decimos que es inicial la implementación. Gracias. Hello, Yokoi from Japan. About business component. Usually, Japanese developers use web panel and business component, not transaction web form. So it has an issue. For example, when set a value at foreign key attribute, then not take inferred attribute, or when set a value some attribute, then not triggered rule, global formula or rule. So Japanese developers want to like an interactive mode for that business component. Interactive. Armin está diciendo que sí, el que entendió todo. Yo entendí, creo. ¿Cómo? Interactividad en el web component. Bien, perfecto. Nosotros estamos tratando de poner algunas mejoras en el lenguaje alrededor de transacciones.
y algunas mejoras también tenemos en el Business Component. Siempre hemos querido que cuando arrastro un Business Component a un web panel se comporte como si fuera la parte interactiva de una transacción. Eso lo hemos estudiado, hoy por hoy no hemos avanzado en esa línea aún, pero lo consideraremos. Sí, es una cosa que en algún momento quisimos hacer. Creo que tenemos también unos caminos nuevos que estamos explorando, que quizás que algunas de las dificultades por qué utilizan esa forma de programación no pueda llegar a cambiar y no necesitarse, pero lo tenemos que estudiar, ¿verdad? Thank you. Bom dia. Eu vou falar em português, que eu sou do Brasil. Na verdade, eu estou com uma pergunta pelo Skype, que o desenvolvedor está assistindo pela internet. A pergunta é: quando há vários aplicativos com versões diferentes numa mesma KB, é aconselhável publicar todos num mesmo back-end, ou cada aplicativo deve ter seu back-end, mesmo sendo de uma mesma KB? A ver si voy a repetir la pregunta para ver si entendí bien. Básicamente están hablando de que tienen diferentes versiones de GeneXus, o sea, diferentes bases de conocimiento. Okay. Uma base de conhecimento, uma KB com vários aplicativos. Okay. Uma KB com vários aplicativos e vários usuários. São vários aplicativos com versões diferentes em uma mesma KB. Ok. Versiones de cada uno de los aplicativos. Isso. Okay. Claro, ¿cómo resolver el deploy de eso? Aí a dúvida é se, ao publicar, é aconselhável todos em um back-end ou cada aplicativo deve ter o seu back-end, mesmo sendo de uma mesma KB. Pero son diferentes aplicaciones. No, pero no creo que No, entendí que eran diferentes aplicaciones desde una misma KB. Sí. Definen diferentes aplicaciones, diferentes websites, por ejemplo. Es decir, ponerlos todos en un mismo backend o en diferente. Creo que es un tema de infraestructura, de definición de. Creo que desde el punto de vista de Genexus. Hay un problema porque estás diciendo que están en distintas versiones esos aplicativos, ¿verdad? Si una aplicación está usando un objeto en común con otra, pero usaban versiones distintas, van a tener que tener cada una su backend separado y no todas el mismo. Si estuviesen todas en la misma versión, podrían utilizar el mismo backend. Al estar en distinta versión, hay que tener consideraciones de cuáles son los cambios que hay entre esas versiones. No sé si ¿Cuál es o sea, son estos aplicativos que son aplicativos web, aplicaciones smartphone, de smart devices? No, por eso. Ok, sí, porque ahí, digamos, en general se tiene la evolución de esas aplicaciones varía e inclusive depende de los momentos que se suben a la store, digamos. Entonces, inclusive hay momentos que tiene que estar, se está siendo aprobada la aplicación, por tanto, no es recomendable, por lo menos desde mi punto de vista, que compartan, por lo menos en esa instancia, hasta que no se llegue, que todos avancen juntos, que no sé cuál es, hay que ver la realidad, digamos, si tiene sentido o no tiene sentido. Hay veces que no se puede, ¿no? Claro, si hay cambios estructurales. Exacto, entonces, porque mandaste, por ejemplo, a probar una aplicación y vos seguiste desarrollando, inclusive para otra plataforma, muchas veces, bueno, hay que congelar eso y apuntar a otro, por lo menos en la parte de servicios, apuntar a otro directorio virtual, por temas de contingencia de lo que pueden estar aprobando y vos estás tocando. O sea, es como estar tocando algo en producción. ¿Cómo? Sí, como es. Entonces, en general, generás otro web app, digamos, para sostener eso, ¿no? Porque
De hecho, estamos pensando en desarrollar algunos servicios justamente para facilitar y administrar automáticamente ese tipo de cuestiones en el deploy. Y en particular uno de los escenarios es ese, detectar de que la nueva versión de la aplicación de Smart Devices trabaja contra una base de datos diferente y que entonces o bien temporalmente digamos, mientras convivan esas dos versiones, va a ser necesario que el backend esté duplicado. Entonces, detectar esos casos y resolverlo. Tenemos toda una línea de investigación sobre eso para desarrollar servicios automáticos de esa gestión. Ok. Ele diz que respondeu que ok. Obrigada. Gracias. Gabriel Labrada. ¿Han pensado en agregar manejo de excepciones al lenguaje o algo más del estilo de lo que tiene Java.net? Sí, hemos pensado bastante. Y por ahora hemos llegado, estamos trabajando en diferentes formas de manejo de errores y bueno, tenemos ahí algunas ideas, no por el lado de las excepciones, digamos. Creemos que las excepciones, no se descartan, digamos, algunas construcciones, pero más del estilo de, bueno, de lo que pasa cuando haces un new when duplicate o new, alguna de esas construcciones. Y sí, un manejo de qué pasa cuando son realmente excepciones de network, excepciones, de programación de bajo nivel. Nosotros las excepciones, si se quiere, digamos, las de alto nivel, deberían ser manejadas internamente en la programación de GeneXus y no subir. Algunas de ellas, digamos, las que son cosas que no es imposible lograrlo, deberíamos tener una canalización de eso. Hay bastante bibliografía escrita de por qué también, uno dice, bueno, lo tienen todos los programas, los lenguajes de programación orientados a objetos, ¿por qué no existen? Y bueno, también hay muchas cosas, hay mucho escrito de por qué eso complica bastante la lectura, digamos, de los... Yo era uno de los convencidos que había que hacer excepciones en algún momento. Ahora estoy más, después de haber investigado un poco más, de por qué son malas también, ¿no? Es decir, hay que ver, no es un tema totalmente cerrado, pero si tuviera que decir hoy, no es algo que nos parezca bueno para un lenguaje. Hola. Por acá. Mi nombre es Sebastián Cardelo, de Mendoza, de ACP. Son 3 preguntas relacionadas a extensibilidad, o sea, 2 preguntas y una sugerencia en realidad. La primera pregunta es, ¿qué pasó con GeneXus for GeneXus? La segunda pregunta es, ¿tienen planeado liberar en algún momento alguna documentación hacia el estilo Javadoc de la API para construir extensions y para construir patterns de la herramienta? Porque, bueno, nosotros tenemos desarrollados patterns internos en la empresa y la única manera que encontramos de resolver problemas es leer códigos de otros patterns abiertos, pero tenemos muy poca documentación sobre la API de desarrollo. Y la sugerencia es, o si quizás hay alguna forma y la desconozco, es la posibilidad de a un external object agregarle alguna propiedad para evitar que dispare ciertos warnings de especificación durante su uso. El ejemplo canónico que tengo tengo un external object que utiliza parámetros de tipo AnyObject, que es como el objeto, porque es un external object que hace login, y cada vez que lo utilizamos para eso, nos dispara como que los tipos de datos no concuerdan, porque es de tipo AnyObject y no es de tipo carácter o de tipo numérico, etcétera, 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 y tenemos que andar pasándole que ignore los warnings específicamente en los objetos donde lo utilizamos, con lo cual sería por ahí deseable que el external object tenga una propiedad que diga, bueno, tal tipo de warning lo evites. Sí, a ver, hay varias para que tiraste. La extensibilidad, la de los warnings, y habías dicho algo. ¿Y qué pasó con GeneXus for GeneXus? Que fue un proyecto que en su momento me entusiasmó muchísimo, sí, como idea. A mí también. Como la GX Public en su momento, ¿no? Sí, nosotros, eso es otra de las cosas, voy a la GeneXus for GeneXus, después alguien, vos vas por atrás, así no monopolizo.
Digamos, la de Genexus for Genexus es un proyecto que quedó ahí, sí, es verdad, porque surgieron pila de elementos que en realidad, o sea, Genexus for Genexus era una cosa que en definitiva teníamos que ir atrás del propio lenguaje, y nosotros queríamos, cuando hicimos todo el generador de Smart Devices, hicimos toda una generación de metadata de la propia base de conocimiento que nos generó, digamos, un nuevo horizonte de decir, bueno, en realidad yo podría agarrar y hacer programación genérica arriba de Genexus, ¿tá? Entonces, con lo cual, si se quiere, tendría, digamos, como más beneficios que lo que tenía con Genexus for Genexus. En alguno, digamos, tendría que desarrollar este tema, pero no me quiero ir muy por las ramas. Nosotros ahí con lo que hicimos para Smart Devices tenemos una herramienta, de hecho, la parte del sincronizador, en donde hacemos la sincronización, es un programa Genexus que utiliza, por ejemplo, business component genéricos, ¿no? Es decir, bueno, recibo un business component, no importa, no es strong typed, y pues, cuando digo no es strong typed, no es que recibo el customer, o sea, puedo recibir un BC cualquiera, puedo hacer un load cualquiera, puedo hacer un save de eso, puedo hacer un load, nos falta todavía, ¿por qué no lo hemos liberado si ya lo estamos usando algunas funcionalidades internamente? Inclusive lo tienen en las bases de conocimiento que tienen sincronización y se puede definir. El tema que todavía nos falta completar varias de las cosas, que decir, bueno, recorrer, ¿qué era lo que faltaba, Gustavo? Los atributos, acá estás. Habla acá. No. Falta saber, por ejemplo, cuáles son los business components que hay en una claro, KDE. Esas recorridas. Y recorrer bien y saber bien para un business component cuáles son los campos y cuáles son los tipos de datos. Esa parte falta, está hecho lo mínimo necesario para que funcione correctamente con programación genérica el replicador, la parte que sincroniza del lado de Smart Devices. Nos falta todavía esa pata implementarla. A ver, con esto en realidad uno podría agarrar y recorrer obviamente toda la propia base de conocimiento, y es una forma mucho más light que lo que teníamos con Genexus for Genexus, que tengo que hacer toda la API, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa que consideramos que va a ser mucho más potente, que vamos a estar agregando. Todavía tenemos que trabajar, ¿no? Pero de hecho los generadores de Smart Devices trabajan con toda esta metadata que ya la tenemos, saben cuáles son los business components, nos falta agregarlos, pero ya saben cuáles son los business components, cuáles son los atributos, inclusive podríamos tener hasta las pantallas, ¿no? La recorrida de las pantallas, etcétera, en el propio Genexus. Entonces, digo, murió esa parte, pero no murió el para qué. El para qué, que es hacer programación más genérica, lo queremos hacer, y ahí, si se quiere, podría ser patrones más dinámicos. Ahora, pasamos a la de... No, la de extensibilidad. La respuesta corta es sí, tenés razón. La respuesta no tan corta. A ver, sabemos que tenemos un déficit ahí. En una primera etapa, cuando arrancamos con todo esto, lo que tomamos fue un camino pragmático, es decir, teníamos la opción de decir, bueno, primero documentemos todo, prolijemos todo, de hecho, porque hay cosas, de hecho, que no están tan prolijas como uno desearía. Y ante la posibilidad de decir, bueno, esperemos a que esto esté totalmente prolijo, que esté totalmente documentado y recién ahí liberemos, como decía, fuimos por el camino pragmático de decir, bueno, es mucho más importante que esté liberado, que aunque no tengamos toda la documentación. Documentamos lo que podamos, tenemos canales de comunicación para que el que quiera meterse en eso, darle toda la ayuda que podamos, y de hecho eso habilitó que se crearan un montón de tanto patterns como user controls, etcétera. Pero sí, estoy de acuerdo que en esta etapa ya deberíamos poner mucho más foco en eso, y tenemos un debe ahí y vamos a trabajar en eso. ¿De acuerdo? Y yo le contesto a la tercera de los external objects. Si un método recibe any object, no debería darte warning cuando lo asigna. O sea, de hecho, no es que tú tendrías que ponerle ignorarlo, sino que no debería darse warning, sería un bug para arreglar. O sea, si recibe any object y vos le pasas cualquier cosa, el objeto externo no tendría que dar warning. Rubén Budeño, de Chile.
Son dos preguntas. La primera tiene que ver con sincronización offline para aplicaciones Win, si lo tienen considerado en algún momento. Y lo otro tiene que ver con manejo de procedimientos almacenados que retornan muchos valores. Yo he estado investigando y, bueno, nosotros en general, de donde vengo yo, trabajamos tenemos desarrollos en la 9, en la versión 9 y en Evolution 1. Entonces hemos estado investigando respecto de cómo poder trabajar con procedimientos almacenados que devuelven muchos valores. La manera en la cual lo pudimos solucionar fue a través de un web service, pero la vuelta es muy larga. Y también eso hace que para transacciones que tienen mucho volumen de datos, particularmente en el sector inmobiliario, tablas que tienen, no sé, 2 millones de registros, hace que se ralentice demasiado el proceso, haciendo también de que las aplicaciones se caigan. Y no he encontrado solución respecto de eso, de qué manera poder manejar este tipo de procedimientos almacenados, teniendo también en consideración de que muchas veces los procedimientos yo no los puedo abrir porque son de proveedores externos, ¿ya? Y por lo tanto no puedo generar un procedimiento dentro de GeneXus que me haga lo misma, que me devuelva lo mismo, ¿ya? También algunas personas nos han dicho que pueden trabajar con tablas auxiliares y dentro de esas tablas auxiliares después poder trabajar con código hacia adentro y poder recuperar la información. Eso. Yo voy por la segunda. El tema de procedimientos almacenados con retornando múltiples valores, tenemos, te diría, una solución, digamos, de mediano plazo. De hecho, voy a estar hablando alguna cosa, no directamente de procedimientos almacenados, pero sí podría, con algunos de los mecanismos que estamos pensando, esconder un procedimiento almacenado, digamos, detrás de una transacción y bueno, por definición la transacción soporta múltiples valores, digamos. Pero eso, si bien queremos sacar una beta de eso lo antes posible, no es una solución de corto plazo, digamos, para eso. La única, digamos, no sé si hay alguna otra solución hoy que capaz que se le ocurre a alguno de los chicos, pero yo lo que veo es que podrías, en vez de tener un web service, en realidad ejecutar algún external object o algo que haga eso de forma eficiente y devuelva, inclusive con funciones para paginar, etcétera. No es lo más elegante, pero podrías hacer algo, no sé qué plataforma, etcétera, pero por lo menos funcionaría, ¿no? Es decir, sacaría de la urgencia que supongo que se tiene y yo no la quiero patear muy para adelante, más allá que lo estamos pensando como solución, pero no te solucionaría el problema ahora que se quiere. La primera, vos habías hablado algo más, era de sincronización para offline para aplicaciones. Bueno, para Windows, porque ahora hay tantos Windows que Windows el viejo o Windows 8 o Windows Phone. Bueno, ahora actualmente con Windows 7, que es el que Windows.net, o sea, aplicaciones Windows.net. Claro, sí. No, a ver, no, ahí no tenemos pensado en principio tener sincronización. En realidad hay que verlo, digamos, qué significa eso, porque nosotros vamos a estar soportando SQLite en Windows Phone y Windows, entonces eso va a ser Windows 10, entonces no sé, hay que ver. En la evolución podríamos decir vamos a tener offline en Windows, pero no el Windows que creo que estás hablando tú, entonces eso, en principio no sé si eso, en principio no, digamos. Hola. Sí. Buenos días, mi nombre es Enrique Iglesias de Credimar, de Tucumán, Argentina. Quisiera hacer algunas consultas o si no están hechas una sugerencia. Nosotros usamos mucho el objeto query y hemos notado que
algunas cosas es como que está muy separado del entorno de desarrollo y de las aplicaciones. Puntualmente nos gustaría si se pudiera hacer algo para utilizar la visualización, los datos obtenidos del objeto query en otros componentes, no solo en el query viewer, para poder usar otros componentes de visualización. También, si es posible, integrarlo al objeto query con el comando for each para poder usarlo para hacer reportes o algún otro tema. Y también, si fuese posible, hacer como un listado de navegación del objeto query, porque no queda algo que se pueda analizar realmente qué hace. Sí, a ver, tal cual todas esas cosas que dijiste ya las hemos estado manejando con el equipo, y la idea es que lo puedas llegar a usar programáticamente, o sea, con un for each y demás, y bueno, y aparte, a partir de ahí vas a poder usarlo dentro de un procedimiento, o sea, te va a abrir el espectro a usarlo. O sea que sí, eso lo tenemos en la lista de pendientes, y seguramente en la próxima versión eso vaya a entrar. ¿Se escuchó? Estaban pidiendo que... ¿No se escuchó bien? Bueno, no, la respuesta es sí, eso va a estar en próxima versión, es algo que nosotros somos conscientes de que lo dejamos fuera del alcance de Evolution 3, pero es una de las cosas que está en el radar, o sea, poder usar el objeto query programáticamente, ¿okay? Hacer un for each, o sea que eso te lo va a integrar mucho más al resto del uso que vas a hacer en él, en el resto de los objetos GeneXus. Muchísimas gracias. Sí, Antonio Corrado de Salta, sobre el GAN para aplicaciones web. Teniendo en cuenta que generalmente los menús de las aplicaciones, con las cientos de opciones que podrían tener, están siempre asociadas directamente con los perfiles y los roles de los usuarios. La pregunta es, ¿qué le está faltando a GAN para poder dibujar, digámoslo así, automáticamente el menú de las opciones, para no tener que estar haciendo soluciones, o sea, en otro procedimiento, el esquema para los usuarios con gran privilegio, mostrarle todo y los otros mostrarle menos, ¿se entiende? Sí, ya tenemos la spec hecha, lo que falta es hacerlo. O sea, dentro de las cosas que hemos pensado en torno al GAM está el tema de poder generar dinámicamente el menú, ¿okay? De acceso a la aplicación. Bom dia, Ricardo Oliveira, Brasil. Uma questão que a gente está tendo na nossa empresa é a administração de KBs grandes. E aí a geração, a especificação, tempo de build e tudo mais. Um problema básico que a gente teve ultimamente foram os pacotes de tradução. Um pacote de 12 mil objetos virou 5 MB, 3 idiomas. Esses 5 MB de 3 idiomas, para ser gerado, compilado, baixado, deu um problema, a gente acabou arrancando a tradução. Vocês têm alguma melhoria nessas versões aí para esse tipo de performance na parte de tradução? Repetí la pregunta. Bien. La traducción que me hizo Mastro es que tenés una KB muy grande y tenés muchas traducciones y todo eso hace que el proceso de armado y generación y especificación sea muy lento. Inclusive até 5 MB de pacotes TXT para download em cliente deu muito problema no consumo de banda larga do nosso cliente. Nós acabamos, imagina, 1.200 clientes em nossos sistemas, baixando 5 MB por dia. Tudo bem, os pacotes de cache existem e tudo mais, estavam configurados. Mas 5 megas para um simples tela é muito pesado esse tipo de coisa. ¿Eso es web o mobile? Web. El archivo generado del JavaScript con las traducciones pesa 5 megas. Dos pacotes, eram 3 idiomas, para você ter uma ideia. Respecto al proceso de armado, te puedo decir que estamos pensando algunas mejoras para hacer que lo que almacenamos dentro de la KB sea menos pesado. Respecto al JavaScript generado, tal vez la gente de web te pueda responder mejor. Lo primero que se me ocurre es de alguna manera poner que ese archivo no expira o expira cada mucho tiempo, no sé. Pero
Sí, hay que mejorar la forma en que generamos el código de JavaScript en ese caso. Puede que tengamos alguna estrategia en cuanto a digamos, a las variables, al nombre de la variable que nosotros utilizamos. El tema que no vamos a poder compactar demasiado es el literal string, porque digamos, no habría mucha alternativa. Outro problema também na administração de cabeças grandes e muitos usuários desenvolvendo é a parte de reorganização para ser executada por pontos de restauração. Algumas linguagens a gente conhece aí já tem pontos de restauração dos reorgs, né? Que você pode avançar ou voltar a determinada versão de scripts de reorganização. Até que não pensou nada em melhorar a parte de reorg, no nível de guardar esse histórico e trabalhar melhor esse histórico de reorganização do banco? Sí, sí, Repetir otra vez. Que ellos tienen, todas las organizaciones quieren ejecutarlas y algunas hacer puntos de restauración, volver para atrás o, digamos, administrarlas, la organización. Claro, lo que tú quieres es ir guardando los puntos, o sea, es un tema administrativo, no es, o sea, puntos de retoma tenemos, lo que quisieras es guardar, lo que quieres es eso, guardar los puntos de... La trazabilidad de la trazabilidad, sí, es algo que nos han pedido. Sí, de hecho está, como decía hoy... Parecido a lo de las navegaciones, pero para las organizaciones y el versionado, digamos, sí. Y está también en esa línea que estamos pensando de ese servicio de gestión de deploys y demás, justamente una de las cosas que pasan por ahí es eso, el tener esa trazabilidad de esas organizaciones y qué es lo que se hizo, cuándo se hizo, etc. Gracias. Hola, acá. Una consulta, con respecto a las restricciones que sabe tener el WordWidth para Smart Device en la parte de los eventos. Hay cosas que no se soportan, algunos if cuando hago igualdad con numérico, tiene que ser con booleano, y hay algunas otras cosas más que ahora no me acuerdo, pero que por ahí son restrictivas. ¿Eso se va a permitir en un futuro o...? Acá tienen... No llega te salvaste, no llega ningún micrófono. No llegó uno, sí. Es a propósito. En Evolution 2 había una restricción bastante grande, sí, con los tipos de expresiones que se podían usar en un panel, digamos, en el segmento de usuario. Ya en Evolution 3 se levantó bastante esa restricción, digamos, tenemos todo el soporte de los operadores, de los operadores de comparación de booleanos, tenemos la mayoría, diría más del 95% de todos los métodos y funciones, digamos, que se pueden usar en Webpanels, por ejemplo, con lo cual te diría que ese problema lo empujamos bastante para adelante, digamos. Hay algunas cosas que faltan, pero la mayoría ya están. Bien, bien. Hola, buen día. Soy Ricardo Torres de Salta, Argentina, y la pregunta es, bueno, con respecto a lo que ya dijeron de la sincronización, el por qué no de una sincronización, ya que tienen una solución para MySQLite con otras bases de datos, hacer una sincronización entre dos motores, SQL, para un ambiente, por ejemplo, de multiempresa, donde necesitamos sincronizar esas bases. Sí, ¿por qué no? Sí, puede ser. Sí, podría ser. Sí, digo, a ver, estamos abiertos. Una de las cosas que estamos acá, digamos, es para escuchar y ver. O sea, ya en algún momento me lo habían planteado también, digamos. Hoy no era la prioridad lo que estábamos atacando directamente. Queríamos básicamente TSQLite y otro manejador, pero nada nos impide. Esta tecnología, digamos, que tenemos interna, ¿por qué no? Digamos, sí, no está descartado para siempre. Ahora en el corto plazo no estábamos enfocados en eso, pero puede ser, sí. Lo tomamos. Gracias. Por aquí había... Eso habilitaría, por ejemplo, las cosas con Windows, etcétera, pero eventualmente. Hola. A ver, creo que estamos... Sí, última pregunta porque hay una charla que es la mía. Entonces... Tenemos una más aquí también. Okay. Vamos allí y después aquí. Dos preguntas cortitas. Una, ¿por qué el mecanismo del data provider? Digo, hay varias necesidades de consultar como base de datos externas a la KB, digamos, ¿no? Y el mecanismo data provider es práctico para después integrarlo en la propia programación. Digo, que un data provider que sea
aparte de la definición dura, digamos, como que tiene, digamos que se pueda asociar directo a una base determinada, a un resultado de un store procedure o cosas por el estilo. Digo, sí, en vez del data view que hay que definirlo externo, me parece más fácil de integrar a la programación el data provider y que la fuente o que se popule, digamos, desde cualquier mecanismo externo, digamos, ¿no? No sé, desde el punto de vista de programación parece fácil. Y otra cosa es si hay alguna idea de hacer, digamos, tipo procesos o cosas multithread, multitasking, o sea, realmente en un caso, digamos, particularmente ahora, donde hay procesos donde generalmente GeneXus tiene un proceso, hace determinadas cosas y sigue y hasta que no termina y comitea y hace. Si eso se paralelizara, se hiciera multithread, administrado por GeneXus, ¿no? Digo, si no hay que hacerlo manualmente, digamos, emular toda esa situación con flag, en fin, banderas, cosas por el estilo. No hay ninguna línea de GeneXus donde se pueda paralelizar ese estilo de procesos batch, prácticamente, ¿no? Sí, te contesto la segunda. La primera, en mi charla voy a hablar de un mecanismo que creemos que contesta la primera pregunta de decir, bueno, utilizar transacciones y data providers como para acceder a múltiples data sources. La segunda, como no, o sea, no la voy a hablar en mi charla, es nosotros, a ver, en principio no vamos a poner multithreading porque sería una cosa bastante engorrosa, digamos, la programación. Lo que sí, o sea, el para qué se usa el multithreading, sí queremos solucionar algunas cosas y tenemos pensadas soluciones alrededor de programación orientada a eventos, ¿okay? En donde ciertas acciones disparen ciertos eventos y eso otros gente, digamos, o programas que están escuchando hagan cosas. En definitiva, eso está corriendo multithreading, digamos, en paralelo, eventualmente, en diferentes threads o en diferentes procesos. Y bueno, o sea, no es que vas a programar el threading en la base de conocimiento, sino que vas a hacer, creo yo, algo de más alto nivel y más orientado al negocio. Es decir, bueno, cuando pasa esto, quiero... o sea, se dispara, no sé, el ingreso de una factura y hay procedimientos escuchando que se ingresó una factura, entonces hago login, hago diferentes cosas. Eso está escrito, está discutido, no se terminó de cerrar, o sea, Nicolás tiene que defender esa spec que escribió, así que hasta que no la defienda no la presentamos, no, pero digamos, creo que o sea, todavía estamos con ideas alrededor de eso. Seguro vamos a trabajar en solucionar el para qué. Y un comentario, tenés el comando submit, sí, claro, sí, para hacer los proc batch. No. Sí, pero corre en otras redes, o sea, para algún tipo de casos se puede solucionar con un submit. Sí, pero después no tenés eventos de cuándo termina, cuándo sí. no, toda esa gestión, digamos, que tenés que hacer a mano. Digamos. Sí, por eso, sí, para hoy la forma de tirar algo y no esperar es hacer un submit. Está clara la necesidad de eventualmente tirar algo y esperar y saber, no esperar, obviamente, sino se queda todo colgado, sino que saber algunos eventos de qué es lo que pasa cuando eso termine y obviamente reaccionar en vez. Me dicen que es el fin. Muchas gracias por acompañarnos, por sus preguntas. Estamos a las órdenes durante todo el resto del evento. Espero que disfruten.